Muy buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en todas las señales de cable del país, incluyendo Canal 11 de Movistar y 711, la frecuencia HD de Movistar. Estamos también en televisión digital terrestre, estamos también en el canal que tiene Exitosa en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos por todos lados, menos en la televisión abierta, que acá les estamos demostrando que ustedes y nosotros podemos vivir sin la televisión abierta. Los domingos a las 8 de la noche estamos haciendo un programa que se llama La Revista Dominical, que modestia aparte es igual o mejor, o en todo caso compite en las mismas condiciones que cualquier programa periodístico de la televisión abierta, con cualquiera. ¿Ah? Y estamos marcando la agenda y los políticos nos reconocen como un espacio donde hay que venir y donde además ponemos el dedo en la llaga, con temas como por ejemplo el de la salud. La semana antepasada hablamos de la crisis de salud, este fin de semana hablamos de la crisis del Ministerio de Salud y del CIS y la situación que estamos mostrando es dramática y la urgencia de respuestas y soluciones, porque lo que estamos tratando de hacer es tomar la agenda de la gente, los problemas de la gente que no pueden esperar más. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? No vamos a tener preguntas el día de hoy. Yo quería plantear la pregunta de la de Maduro, ¿no? Que me parece tan entretenido ese tema. Es decir, como ya le comentaba a Philip Butters y a Chacho Hidalgo, habíamos invitado a Maduro en un contexto muy controversial sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre la manera como se manejan las cosas políticamente, sobre la tragedia humanitaria que hay, sobre las carencias que hay en ese país de lo más elemental, con el éxodo que esto ha provocado de muchísimos ciudadanos venezolanos que están yendo por todas partes del mundo y sobre todo a países hermanos como el nuestro. Pero una posibilidad era invitarlo y el Perú invitó a Maduro. Pero vino el señor Tillerson, que es un secretario de Estado, o era un secretario de Estado de los Estados Unidos, y convenció no sé quién, a PPK, a quién habrá convencido, y decidieron desinvitar al señor Maduro. Y eso nos metió en un enredo porque uno no puede andar por mínimas formalidades de trato diplomático, andar invitando y desinvitando a una reunión tan importante como esta. Pero lo paradójico de esta historia, porque además uno de los argumentos es que si venía Maduro no iba a venir Donald Trump. Bueno, Donald Trump no va a venir. No va a venir. A Tillerson se lo chotearon por Twitter, como contaba hace un rato. El pobre hombre estaba viajando, reuniéndose con los presidentes de América Latina para convencerlos de unificar una política de acuerdo a sus puntos de vista sobre Venezuela y terminó despedido por Twitter. Por Twitter, ¿no? Pero ahí está, esa es la pregunta. Si PPK y Donald Trump en la cumbre de las Américas, ¿Maduro debería ser reinvitado o no? Sí, porque eso es otra posibilidad, ¿no es cierto? Que esté el señor sentado y que los 19 países que tienen alguna posición crítica, o los 15 que tienen una posición crítica sobre, se lo digan en su cara. ¿No es cierto? Es una posibilidad. Pero en fin, lo increíble de esta historia para terminar es que Donald Trump no viene, a Tillerson lo echaron por Twitter y el señor PPK ya no es presidente de la República del Perú. Ese es el final de la historia de estos personajes, ¿no? Y Maduro no viene, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos de frente al tema que nos convoca el día de hoy. Está con nosotros Delia Muñoz, ex procuradora, bienvenida. Buenos días, Nicolás. Bienvenida, Delia. Qué bonito que usted está. Impresionante, espectacular, ¿no? está espectacular. Súper moderno. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Así es. A nadie, como dicen por ahí. A nadie. Delia, con la serenidad que tú tienes para analizar las situaciones que estamos viviendo, este tema de Yesenia Ponce ya es como demasiado, ¿no es cierto? Es decir, una congresista que miente sobre su hoja de vida, ¿no es cierto?, que presiona a un director para que declare información falsa y donde finalmente ahora ya para colmo se descubre que había puesto en su historia de vida profesores que ni siquiera existen. No están en la RENIEC, no son seres humanos vivientes, ¿no? No, sí. En una situación de corrupción como la que el país vive,
Los requerimientos de la población hacia el respeto de conductas éticas y morales se torna mucho más fuerte que en una situación común y corriente. Pero acá ya estamos en una situación de carácter repetitivo, donde el Congreso tiene que comenzar a investigar seriamente y aplicar las sanciones que están establecidas desde la Constitución hasta su reglamento interno. Eso es lo que se necesita para que los ciudadanos vuelvan a mirar por lo menos con tranquilidad, porque ya no pidamos con buenos ojos al Congreso. Y una actitud de mentira reiterada tiene que ser analizada por el propio Congreso en primer lugar, si es que quieren acusarla o sancionarla en ética, y si quieren en el desafuero tiene que presentarse una acusación de carácter constitucional. Pero el Congreso tiene que marcarnos una ruta muy firme y muy clara en lo que es la lucha contra la corrupción. Claro, pero el problema que tienen es que ahí se mezclan los juegos de intereses, ¿no es cierto? Es decir, el propio Moisés Mamani, que ha cumplido un rol tan importante en revelarnos toda esta podredumbre del manejo de la vacancia y la compra de votos y todo lo demás, él mismo no se acuerda en qué colegio estudió. Es decir, que hay un problema con su hoja de vida también. Entre otras cosas que se le atribuyen, pero digamos, solo esa ya sería suficiente para descalificarlo. Y fíjate de que en este proceso electoral el Jurado Nacional de Elecciones colocó una base en la que uno podía acceder a verificar los datos de cada uno de los candidatos, de los que estaban postulando al Congreso. Eso significa de que los filtros al interior de los partidos y de las propias entidades estatales han fallado por completo. O una cosa peor, Delia, que simplemente no les importa. O sea, porque uno se hace la pregunta cuando ve esta imagen de los congresistas, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaron donde están? Exacto. ¿A quién representas? O sea, ¿qué hiciste? ¿Pusiste un poco de plata? ¿No? ¿Aportaste plata y eres candidato? En derecho eso se llama error in eligendo, ¿no? O sea, cuando yo elijo lo hago mal, apuesto mal, lo pongo por una persona. Ahora, hay que hacer una salvedad. En algunas regiones aisladas del país, donde hay profesores unidocentes, que los colegios han ido cambiando, podría darse el caso que uno recuerde a qué colegio, fue, claro, o a quiénes fueron sus profesores, porque también hay una realidad completamente distinta de la que podemos tener aquí en la capital de la ciudad, ¿no? Podría ser, pero ya que no te acuerdes, que no existan, es demasiado. Ahora, esto nos lleva a un tema, Delia, que es decir, mira todo lo que ha pasado, ¿eh? O sea, en este momento tú tienes al expresidente Toledo prófugo, tienes al expresidente Humala con prisión preventiva, aunque en las próximas horas el Tribunal Constitucional debe tomar una decisión sobre este tema. Tú tienes prácticamente a todos los expresidentes y a los candidatos más importantes, incluyendo Pedro Pablo Kuczynski, como investigados en procesos de corrupción. Y la pregunta que es absolutamente legítimo hacerse es: ¿y qué dicen los partidos? Mira. O sea, ¿cuál es la posición de Peruanos por el Cambio sobre la situación de Pedro Pablo Kuczynski? Por ejemplo. No sabemos, pero te voy a dar una mala noticia. Estoy haciendo una investigación sobre el tema del antejuicio político con un colega para un tema académico. Y estamos revisando la historia de las acusaciones en el Perú. Y desde Paula González Vigil en 1834, tú vas a encontrar el manejo de la corrupción exactamente presente en todo nuestro sistema político. Es como que cíclicamente afrontamos un problema, no tomamos medidas de fondo, no aplicamos sanciones severas y continuamos marchando cerrando los ojos, ¿no? Entonces eso nos ha ido llevando a una situación cada vez más aguda. Pero ¿qué cosa ocurre? Antes se podían manejar, entre comillas, los acuerdos bajo la mesa, todo lo que hubiera, porque no había la capacidad de conocimiento por parte de la ciudadanía. Hoy en día, en tiempo real, todos conocemos lo que está pasando. Entonces, eso va a obligar a que los partidos políticos, las instituciones, van a tener que adecuarse y van a tener que aplicar medidas severas y preventivas y establecer posiciones, porque si no, su inviabilidad es lo que viene. Claro, pero yo te decía, regresando, por ejemplo, al tema de PPK y de los otros, ¿no? Es decir, tú no puedes haber estado al borde de una vacancia, ¿no es cierto? Has tenido que renunciar en medio de un escándalo por tus vínculos con la constructora Odebrecht que tú negaste siendo presidente y no merecer ningún tipo de sanción de tu partido. No pasa nada, el señor sigue siendo presidente fundador, no sé cómo es el nombre que tiene.
O sea, o él se pone a un lado, que sería la solución de la renuncia, o el partido lo suspende hasta que se aclare la investigación, pero no puede ser que no pase nada. Y lo digo con respecto a todos los otros partidos también. El partido no ha dicho absolutamente nada, y lo que es más increíble es que el presidente sale y la ciudadanía al día siguiente se olvidó del tema y no dijo nada. Al día siguiente todo el mundo estaba absolutamente relajado y tranquilo, como que ya el asunto es un tema que lo estamos normalizando, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Porque la tolerancia hacia las situaciones irregulares se va haciendo más fuerte. Y eso es lo que tenemos que evitar, y yo creo de que los programas de opinión y los espacios como este sirven para hacer reflexionar a las personas. Lo que usted señala es correcto. El partido PPK tiene que tener una posición respecto de la salida del presidente y respecto de cuál va a ser la actitud frente al juzgamiento que el Congreso va a realizar contra exministros que han sido denunciados constitucionalmente. Quizás en ese momento ellos allí darán un pronunciamiento, y quizás ahora, por la transferencia política, han preferido mantenerse con calma. Pero va a llegar la situación de los deslindes al momento del trámite de la acusación constitucional. Claro, porque de eso, el otro día hablábamos con César Villanueva, el domingo que estuve con él en Palacio de Gobierno haciéndole una entrevista, y él hablaba de la necesidad de institucionalizar al país más allá de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de las procuradurías, lo que él decía, no debería ser determinante quién es procurador, sino que la procuraduría sea una institución realmente independiente, realmente eficiente, ¿no es cierto?, desprendida de toda forma de presión política. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero eso es un deseo. Claro, pero eso tenía que ocurrir con los partidos también. Eso es un deseo. En una situación de crisis, el carácter es la persona y es la que va a marcar la institución. Y en un momento de gran cuestionamiento como el que vivimos, sí necesitas personas intachables que te puedan poner las manos limpias, que puedan tener una presencia, porque son las que te van a marcar la ruta que va a seguir o una procuraduría o un partido político, ¿no? Entonces, lo que señala el Premier es válido cuando hayamos logrado una lucha contra la corrupción, un mayor asentamiento de la sociedad democrática. Delia, yo quería preguntarte tu juicio sobre este tema sobre el que damos vueltas y vueltas. Es decir, pasamos por la experiencia de la corrupción que vimos en los Vladivideos, ¿no? Fujimori, Montesinos y toda la red que habían tejido a todos los niveles, ¿no es cierto? Medios de comunicación, el mundo empresarial, el propio Poder Judicial, ¿no es cierto? Y supuestamente que eso nos debía haber servido para curarnos de la corrupción, ¿no es cierto? Pero lo que hemos tenido ¿no? es una reproducción, sino es una multiplicación de la corrupción, porque lo que estamos viendo ahora es peor todavía, porque no compromete a un gobierno, sino a varios, ¿no? Sí, resulta increíble que para un país que fue capaz de mandar a la cárcel a más de 700 personas que estaban denunciadas por temas de corrupción, desde altos cargos públicos hasta militares, que fue capaz de enviar también a prisión a cúpulas terroristas completas, luego no haya sido capaz de poder trabajar a nivel de ciudadanía, a nivel general, mecanismos que eviten la proliferación de la corrupción. Y lo que es peor es de que esto del diezmo, de que el tema de la corrupción es transversal. Cuando uno va a las regiones, uno escucha conversar. Mira, y entonces ayer estuvo sentado acá un proveedor de la Policía Nacional de algo tan elemental como la limpieza de los hospitales, que nos ha dicho que si no pagas comisión ilegal, no tienes pues digamos el servicio. Sí. O sea que es un sistema absolutamente, como tú dices, transversal y que está hoy, el día de hoy, presente en todas las adquisiciones y en todas las prestaciones de servicio del Estado. Pero eso va porque también las clases dirigenciales, sean de los partidos políticos, de los grupos económicos, de los grupos de poder, han sido tolerantes, ¿no? Han sido tolerantes con estas situaciones que hemos venido viendo, que hemos venido atendiendo, y nadie tomó una medida frontal. Lo que hemos optado es por una convivencia pacífica con la corrupción, hasta que ya pues se ha vuelto insostenible. Insostenible. Está en la línea Walter Albán, director de Proética. Walter, muy buenos días. ¿Aló? Sí, Walter, buenos días. Sí, buenos días, sí, te escucho muy bien. Estábamos conversando con Delia Muñoz sobre todo lo que está pasando con respecto a la corrupción y sobre cómo hay que enfrentar este asunto desde el punto de vista de las instituciones, sobre qué debe hacer el Congreso, por ejemplo,
¿no? Con la necesidad de ser más, digamos, severo más allá de los intereses políticos, con la actitud de los propios partidos con respecto a sus militantes y dirigentes que están, digamos, incluidos en procesos por corrupción. Definitivamente, yo creo que hay que tener claro, Nicolás, de que en este momento no se trata tanto de poner por delante las diferencias de tipo ideológico o programático, porque no estamos realmente para discutir eso antes de abordar el problema de la corrupción. Lo que debe centrar la atención de las propias organizaciones políticas es quiénes están a favor de una lucha frontal contra la corrupción y quiénes tienen intereses distintos que proteger. Estamos en un estado que ha sido perforado por la corrupción a lo largo de varios años y eso es lo que estamos también evidenciando cuando saltan todos estos escándalos. Claro, pero yo creo que una lección que deberíamos sacar de lo que nos ocurrió la vez anterior, ¿no es cierto?, cuando hubo el escándalo de corrupción de Montesinos y Fujimori, es que se sesgó, no se fue hasta el final. El otro día conversábamos sobre cuántos de los videos, de los Vladivideos vimos. Aparte, ¿no? Es decir, cuánta gente que está en esos videos haciendo transacciones y ¿no es cierto?, haciendo tratativas, haciendo compromisos que tenían que ver con votos en el Congreso, con resoluciones en la Corte Suprema, con adquisiciones, con contratos que eran trascendentes para la economía nacional, se realizaron en la sala del CIN o en las oficinas de Vladimiro Montesinos y nunca nos enteramos, nunca los vimos, ¿no? Es verdad, siempre quedó la duda sobre cuánto realmente llegamos a conocer. Ahora, no fue poco lo que conocimos. Recordemos de que en aquel momento, por primera vez en el país, se llevó a proceso, a investigación y a condenas en determinados casos, por lo menos a gente que había tenido los más altos cargos, comenzando por el propio expresidente Fujimori. Lo que creo que falló es que hubo un compromiso en aquel momento de los partidos políticos que se firmaban democráticos, de que se iba a luchar frontalmente contra la corrupción y entonces se tendrían que haber llevado adelante las reformas institucionales. Nos quedamos detenidos en digamos, el enjuiciamiento y la no impunidad, lo cual es muy bueno, pero sin duda insuficiente. Había que haber llevado adelante reformas institucionales que ahora vemos pues que gobierno tras gobierno no quisieron concretar, y eso es lo que nos ha expuesto a la situación que tenemos ahora. Es por eso hoy la oportunidad de retomar una serie de, digamos, planteamientos, comenzando por los que hizo la Comisión Presidencial de Integridad, porque si no vamos a esas reformas estamos expuestos a caer en lo mismo más adelante. Y lo inmediato en el país es llevar a como dé lugar una reforma total del sistema electoral que impida que la plata de la corrupción y del crimen organizado siga financiando la política en el Perú. Pues porque este tema, o sea, ayer estuvo acá Edu Vergara, este congresista joven de Fuerza Popular, fue dramática la entrevista con él, se quebró. Sí, le escuché. ¿No? Él jura que es inocente, que simplemente ha sido víctima de las circunstancias. Pero más allá del caso de él, de que sea cierto o no en el caso de él, es difícil creer que el narcotráfico que estamos viendo hoy en el Perú, por encima de 3.000 millones de dólares de ingresos a la economía, no esté metida en la política, y es algo que no queremos ver. Está metida en la economía, está metida en la política, está metida en todo, y es algo de lo que no hablamos, ¿no? Por supuesto, Nicolás, o sea, el Perú es el principal exportador de cocaína en este mundo. El 80% de lo que se exporta sale en el Callao. Veamos cuál es la situación del Callao, examinemos cuáles son los grados de descomposición que hay a nivel institucional, solo para tomar ese ejemplo, y por supuesto no es el único lugar en el país, pero creo que ahí es evidente, se está haciendo cada vez más notorio hasta qué punto el narcotráfico y todas las, digamos, ramas de organización criminal que están vinculadas, como la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, todo eso ha seguido corrompiendo y destruyendo la ya débil institucionalidad que teníamos en el país. Es importante reaccionar frente a eso y tenemos que juntar todas las fuerzas posibles, ¿no? Una pregunta final, Walter. El tema de Yesenia Ponce, o sea, ahora se está hablando, hasta el propio Héctor Becerril de Fuerza Popular está diciendo que el caso debería regresar. Bueno, el caso ya tenía argumentación suficiente, más allá de las últimas revelaciones que se han hecho sobre los profesores fantasmas que figuran en su hoja de vida. El problema es si la Comisión de Ética, así como está, ¿no es cierto? O sea, es como el gato de despensero, digamos, ¿no?
Definitivamente esa comisión está totalmente desacreditada, ha perdido toda legitimidad. Yo creo que no hay forma de que podamos confiar en que de ahí va a salir algún buen resultado. Yesenia Ponce fue denunciada ya antes, incluso desde Proética le hicimos una denuncia por haber irrumpido en el gobierno regional en una sesión del Consejo Regional de Ancash para imponer su voluntad e impedir que se pudiera revisar una decisión que favorecía a un grupo de gente que había invadido tierras del proyecto Chinecas y que durante la gestión del ahora ya condenado, ¿no?, ex gobernador regional, entonces se había entregado en donación. Esto fue grabado, esto fue totalmente evidente. Llevamos este caso a la Comisión de Ética, lo sustentamos y luego se archivó. Creo que ya es tiempo de pensar en formas alternativas. Tenemos que hacer una revisión, una evaluación de cada uno de los congresistas, pero desde instancias más confiables, y esas solo pueden provenir de la sociedad civil. Muchas gracias a Walter Albán, director de Proética, por atendernos. Muy gentil, Walter, como siempre. Gracias también, Nicolás. Buenos días. Muy buenos días. En el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la reforma de los partidos políticos puede ser muy importante. Sin embargo, es una cuestión de mediano y de largo plazo. A mí me parece que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que exigir es en primer lugar que el sistema de administración de justicia funcione. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que tomarse en serio el rol. Los casos emblemáticos tienen que darles prioridad y tienen que aplicar una sanción, porque si no, ¿qué cosa ocurre? La sociedad se ve... dice, un caso que sí comienza y luego se olvidan y ya uno se acostumbra. Es como en administración cuando dicen, ¿cómo quieres matar mejor a una persona? Cuando la pones en el agua fría y luego en el agua caliente. No va sintiendo, se acostumbra, ¿no? Y luego hay otro tema que es el acceso a la función pública. El acceso a la función pública en este momento está manejada prioritariamente por contratos de locación de servicios o CAS, donde entran personas que usualmente son escogidas a dedo. Tiene que haber una gran atracción por la función pública para que la gente joven entre a manejar, porque el aparato estatal es un aparato donde se toman demasiadas decisiones y por lo aletargado que está es de que se fomentan los espacios de corrupción. Entonces hay que distinguir las diferentes etapas y los diferentes mecanismos en los que podemos ir participando. Y a mí sí me parece fundamental que los medios de comunicación tienen que tener un rol en denunciar, que es lo que les compete, ¿no? Para que uno conozca. Cuando uno conoce, uno puede implementar medidas. Si todos se mantienen en el oscurantismo y no hay sanción, la cosa empeora. Yo siempre digo que nuestra función es mantener los reflectores encendidos. Para empezar, muchas gracias, Dilia, por estar con nosotros. Muy amable, Nicolás. Muy gentil, como siempre. Nosotros vamos a la pausa, pero antes tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el día 22 de abril. Para informes e inscripciones usted puede llamar al 275-0500. 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Nuestra pregunta el día de hoy en las redes: se invitó, luego se desinvitó por pedido de los gringos a Maduro. ¿Se debería reinvitar a Maduro ya que no viene Donald Trump y que PPK ya no es presidente en Perú? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a la pausa y regresamos. De regreso, antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. Para obtener información, usted puede llamar a los siguientes teléfonos. Tome nota: 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O visítenos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Y está con nosotros ahora precisamente que estábamos hablando sobre el tema del narcotráfico con Jaime Antezana, que se ha convertido en uno de los expertos más calificados para hablar de este tema. Bienvenido, Jaime. Gracias. ¿Por qué no damos, para empezar, alguna información sobre la realidad del narcotráfico en el Perú? Es decir, para empezar, ¿cuánto se exporta y se produce de clorhidrato de cocaína en Perú? A ver, sobre eso.
Creo que hay que abrir el escenario y no reducirnos solamente a la coca y cocaína. Exitosa. En el Perú lo que está ocurriendo en estos momentos es un proceso simultáneo de auge e incluso boom de las tres actividades de la industria de las drogas. Me refiero, por un lado, estamos viviendo un proceso de marihuanización, el boom de la marihuana. Hay 21 regiones con sembríos de marihuana. Evidentemente, estos sembríos no van al consumo interno, es demasiado grande la oferta, ¿no? O sea, estamos exportando marihuana en este momento. Claro que sí. Y la marihuana está saliendo por Desaguadero, está saliendo por la frontera con el Ecuador, ¿no? Hacia países, no, obviamente no de América Latina, porque también Ecuador produce marihuana, Colombia produce marihuana, México produce marihuana. En consecuencia debe estar saliendo a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Entonces, el segundo rasgo de este proceso es, estamos viviendo también el auge de la amapola opio. Totalmente nadie la ve. Pero... Eso es una locura, ¿no? Porque hace años yo escucho hablar de este tema, de lo que en Colombia se llamó el opio llanero, ¿no es cierto? Sí, que era una versión sudamericana del opio de lo oriental, digamos, ¿no? Así es. En el caso peruano, el opio, la amapola, que es el insumo básico del opio, se empieza a producir en finales del siglo XIX, 1890 más o menos, es donde se empieza a plantar en Ayabaca, Huancabamba, Piura, ¿no? En el caso de Amazonas es en Rodríguez de Mendoza, en el caso de Cajamarca es en Bambamarca, Hualgayoc, ¿no? De ahí se va a expandir intrarregionalmente a estas regiones. Pero hoy estamos con una producción en 14 regiones del Perú, ¿no? 14 regiones del Perú. Sí. O sea, en 21 regiones estamos produciendo marihuana y en 14 regiones estamos produciendo amapola. Pero ¿qué es lo que de la amapola lo que se hace? Se saca el látex, ¿no es cierto? De opio, sí. Lo cual supone un proceso bien básico de industrialización, pero de ahí... en el Perú ya se ha llegado en algunas regiones como Lambayeque, La Libertad, Piura y Amazonas, ya se ha llegado, también Cajamarca, son 5 regiones que ya han logrado pasar del látex a la morfina. Ya están en la etapa de la morfina, que no es para uso medicinal, sino es obviamente es para o sea, ya es el producto, digamos... ya la segunda etapa. La segunda etapa del proceso de... Porque después sigue la heroína. Entonces, sobre eso tenemos un mapa de 14 regiones, ¿no? Que nadie lo quiere ver. Oficialmente ni la marihuana ni el opio se perciben como problemas en el Perú. Sin embargo, es muy fuerte en el norte. Todas las regiones del norte del Perú, hasta Ancash, producen... Pero, por ejemplo, la marihuana sí se consume y mucho en el Perú. Sí, claro. ¿Cuántos consumidores puede haber? ¿3 millones de consumidores? ¿El 10% de la población? No podría poner una cifra porque ahí es un error de muchos que ponen una cifra, ¿no? Yo lo que tengo son 21 regiones, ¿no? Y en casi todas, internamente en estas regiones, todas las provincias están produciendo marihuana. El golpe emblemático a la marihuana fue en Cochorcos el año pasado, donde se encontró 1 millón de plantas en 7 hectáreas. 1 millón de plantas, por Dios, eso es 1 millón de plantas es lo que se debe estar consumiendo internamente en el Perú, ¿no? Por lo tanto, la oferta que el Perú tiene hoy, en los últimos 8, que lo ha logrado adquirir en los últimos 8 años, es una oferta que no puede ir exclusivamente al mercado interno, ¿no? Ya yo estoy abriendo mercado latinoamericano, países que no producen marihuana, y Estados Unidos y Europa. Ese es su mercado, ¿no? Entonces, el Perú está... Y a eso, es decir, lo que tú estás diciendo es algo muy serio, ¿no es cierto? O sea, somos en este momento productores de la materia prima para la producción de heroína, porque hay cultivos de amapola, por lo que tú nos dices, en 14 regiones, ¿no es cierto? 14 regiones, sí. Y marihuana estamos produciendo en 21 regiones. Y en ambos casos, tanto en el de la amapola como en el de la marihuana, el principal destino de esta producción, que solo Dios sabe a cuánto llega, es la exportación. Así es, sí. El mercado interno, en el caso de la marihuana, puede ser cubierto fácilmente por Ancash, que tiene 21 provincias, ¿no? Y que todas sus provincias producen marihuana. Entonces, evidentemente, solo una región puede cubrir fácilmente la demanda interna. El consumo, toda la demanda peruana, sí, digamos. Interna, anual, ¿no? Porque es enorme la producción. Ahora, y en el tema de la cocaína... En el tema de la cocaína estamos con 14 regiones y aquí yo difiero abismalmente de las cifras oficiales, ¿no? No estamos en 55.000 hectáreas, nosotros hemos tenido erradicaciones totalmente adulteradas del año 2014, 2015, 2016, ¿no? Que han achicado la superficie de la coca, ¿no?
pero a nivel estadístico, con erradicaciones que nunca antes no pueden explicarse en regiones como Ucayali, como Loreto, ¿no? Como en Puno. Yo he demostrado con cuadros estadísticos que esas erradicaciones están infladas, ¿no? 32.000 hectáreas, 36.000 ¿Cuántas hectáreas hay cultivadas? Para mí, yo me quedo con las del año 2011-12, alrededor de unas 60.000 hectáreas, ¿no? De cultivos de coca y una producción, si es que nos basamos en los nuevos factores de conversión, que es de 220 kilos por kilo de clorhidrato de cocaína, el Perú estará ahí produciendo alrededor de unas 569 toneladas de clorhidrato de cocaína. 569 toneladas. Lo que está haciendo de vida es poner todos los huevos en el BRAE, ¿no? Es decir, creer que el BRAE es la que produce 250, 300 toneladas. Yo lo que creo es que estamos en una producción de 569 toneladas. Si le restamos 30, que es en promedio lo que se decomisa por la policía, y 18 toneladas que van al consumo interno, tenemos que el Perú está exportando unas 520 toneladas de clorhidrato de cocaína. O sea, no estamos decomisando, por lo tanto, ni el 10% de la producción. No, nunca hemos llegado, salvo el año pasado que fue un hipo, con el caso con Basombrío, ¿no? Ahí hay que reconocerlo, se llegó más o menos a 40 toneladas. Pero ese es un caso sui generis, ¿no? Vamos a ver si este año... Ahora, ¿qué significa esto en términos de cantidad de gente involucrada en todos estos? Porque, es decir, acá tienes agricultores involucrados, ¿no es cierto? Tienes gente que vive alrededor, porque o sea, por ejemplo, en el caso del BRAE, que es lo que más me sorprende a mí, se supone que sigue siendo el principal centro de producción, ¿no es cierto? Obviamente, claro que sí. Es el centro más importante. Después de... Pero a la vez es el lugar donde hay mayor concentración de policías y militares de todo el Perú. Así es. Yo he señalado esa paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que se cumplieron el mes pasado 10 años del regreso o del reingreso de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico haya desbordado, ¿no? Ha desbordado todo lo que nosotros imaginábamos del BRAE. Porque en el BRAE ya no se produce pasta, se produce clorhidrato, ¿no es cierto? Claro. Hay laboratorios completos ahí. Sale como pasta básica lavada y se refina acá, en Lima, ¿no? O a veces sale como pasta básica de cocaína y se refina en Lima, ¿no? Hay distritos populares de Lima que tienen laboratorios de refinamiento de cocaína. Desde el sur hasta el norte, ¿no? Y también en distritos de Lima. Tú estás hablando de algo... A mí, ¿sabes lo que me parece totalmente loco? Que no se hable de este tema. No existe, no es parte de la agenda. No es parte de la agenda. ¿Sabes? No es parte de la agenda desde el gobierno del PPK. Porque PPK ni habló. Eso lo comentamos el año pasado en su discurso. Mira, no existía el tema del narcotráfico. Hasta el gobierno de Alejandro Toledo había un subtítulo sobre lucha antidrogas. Exitosa. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Alan García, lo mismo ocurrió con el gobierno de Ollantumala. Pero con PPK desapareció el subtítulo de lucha antidrogas. Es decir, desapareció el narcotráfico, el discurso oficial, ¿no? Y el presidente que ascendió hace poco, Martín Vizcarra, también desapareció, ¿no? También ha desaparecido brutalmente, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero regresemos a cuánta gente puede estar viviendo en este momento de actividades relacionadas con las drogas ilegales, con la amapola, con la marihuana y la cocaína. Mira, lamentablemente solo podríamos más o menos estimar en cuanto a la coca, pero no de la marihuana, porque no tenemos la superficie de la marihuana. Como no se mide, solo se... Ya, pero digamos, de gente dedicada a la coca, ¿cuánta gente podría...? En el caso del BRAE estamos hablando de unas 30.000 familias, ¿no? En general, o sea, 150.000 personas solamente ahí que viven de la... Claro, solamente del cultivo, ¿no? No hablamos ya... Claro, porque es toda una cadena. Claro. Es decir, tú necesitas para la... O sea, tienes a los cultivadores ahí tienes que... Para la producción industrial... tienes acopiadores, ¿no es cierto? Poceros. Tienes transportistas, ¿no? La gente que pone los pozos para macerar los que trabajan la en la hoja. poza. Pero el problema es que necesitas insumos químicos también que tienen que entrar, ¿no es cierto? Y eso es otro negocio, así es. ¿no es cierto? ¿Y de dónde sale? A mí lo que me sorprendió es que cuando ocurrió el caso Oropesa, yo empecé a averiguar quién estaba controlando los insumos que se usaban para el narcotráfico. Y resultó que lo controlaba la SUNAT. Yo dije, ¿qué tiene que ver la SUNAT? Entonces le pregunté a la SUNAT que me dijera si tenían el registro de Oropesa, porque era de lo que lo acusaban, ¿no es cierto? Está involucrado en el negocio de narcotráfico. Tienes una empresa de limpieza que tiene acceso a productos químicos, no estaba en el registro. No existía la empresa de Oropesa, que es probablemente una de las más grandes empresas de limpieza del país y por lo tanto una de las que más usa
insumos que potencialmente podrían usarse para el narcotráfico, lo estoy poniendo en condicional, ¿no es cierto? Y no existía en el registro, no sabían, no eran un proveedor o adquiriente directo, ni figuraba como clientes de los registrados oficialmente. Efectivamente, sí se pasó a la SUNAT el control de los insumos químicos, ¿no? Y a la policía como, digamos, soporte y apoyo. Pero yo creo que el balance de haber colocado a la SUNAT en el control de los insumos químicos es catastrófico. Ahora, lo hicimos pensando, lo hicimos porque yo estuve en el equipo que estuvo en el diseño de la propuesta para que la SUNAT sea la que controle y no la policía. El asunto está entonces en que el balance es catastrófico. No se controla los insumos químicos. Se hace un control de un fin de año en la que se decomisa 8 toneladas, 10 toneladas y eso es lo que se muestra, ¿no? Pero ahora, escúchame, si tú hablas de que estamos produciendo 569 toneladas anuales, qué bestia, de clorhidrato de cocaína, porque es de clorhidrato de cocaína, ¿no es cierto? Y que la mayor parte de esto, digamos unos 500 millones de toneladas es para la exportación de... 520. ¿De qué estamos hablando en términos de dinero? Estamos hablando de 2.250 millones de dólares. Que se quedan en el Perú. Se quedan en el Perú, a un precio de 4.050 dólares el kilo de clorhidrato de cocaína puesto en barco, ¿no? Eso es. O en la frontera. Ese es el precio que cuesta la cocaína. Pero esto es un mundo de plata negra, digamos. Así es. De plata negra, de plata en efectivo, que tienes que meter a la economía y que está entrando a la economía. A ver, lo que yo tengo es una hipótesis respecto a cuánta plata está ingresando de las tres actividades. Hablamos de la marihuana, unos 500 millones de dólares. Hablamos de unos cercanos a 1.000 millones de dólares del opio. Del opio. ¿No? Y tenemos alrededor de 3.700 millones de dólares que están entrando por este auge y boom de la marihuana, de la coca. Y suman los tres, 3.700 millones. Alrededor de casi 4.000 millones de dólares. Por eso es que estamos invadidos pues, por la narcopolítica, ¿no? Están en la economía y están en la política. Claro, pero a los políticos no les conviene porque finalmente, o sea, te ayuda, digamos, que haya dinero del narcotráfico, ¿no es cierto?, en la economía. O sea, pueden meter la pata, pueden caer el precio de los minerales, pero tienes garantizado a los peruanos que envían dinero de fuera con sus remesas más la plata que entra en narcotráfico. Sí, pero... O sea, por eso no quieren hablar del tema. Claro, eso es por una razón, pero porque estamos hablando más o menos de cerca. Ya, pero tú dices, esto se manifiesta, o sea, hay una presencia en la economía, hay construcciones, negocios. Es increíble. Hay regiones, la plata del narcotráfico. Hay regiones enteras que viven de la droga. Ya, pero tú dices también, y lo dijiste en la campaña, que hay narcopolíticos. Sí, y ahora ha saltado el caso de Edu Vergara, que ha estado acá y con lágrimas en los ojos ha jurado inocencia, ha dicho que él no tenía idea que este colombiano fuera lo que terminó siendo y demás. ¿No es cierto? Es más, que hasta le debe plata, que si fuera un hombre rico, digamos, metido en el narcotráfico, no tuviera ese comportamiento. Bueno, pero, tú piensas que no. Pero tú no le crees a Edu Vergara. No se trata de creerle o no. Se trata de ver los hechos. Fue socio, no solo, con todo este narcotraficante Diego Sánchez Ospina, ¿no? También fue socio con Luis Castaño Lema, ¿no? Dos narcotraficantes que cayeron con casi 1 tonelada de cocaína. ¿Cómo vamos a creerle? Entonces entramos a la sospecha, ¿no? Porque él dice que él salió de la sociedad antes de que Castaño entrara. Hoy día la República ha dado cuenta de 4 coincidencias de viajes de él con Diego, por un lado Diego Sánchez y por otro lado también con Luis Castaño. Entonces, ahora que explique, ¿no?, por qué viaja tanto a Colombia, ¿no? Eso es, por qué las coincidencias en cuatro Ahora, tú has hecho una revisión de sus signos exteriores de riqueza. Sí, yo justamente he traído fotos. A ver, no sé si podemos mostrar las fotos. Estas fotos son de Abancay, ¿no?, de la capital de... Ahí está, por ejemplo, esta es la puerta de lo que yo llamo el canchón, que fue comprado a inicios de este año, ¿no? Vamos a ver la otra foto. Donde ¿eso propiedad de quién es? Esta propiedad es de una familia de antiguos hacendados, que creo que se llevan a apellido Treyes, y ese es el canchón que ha sido comprado por alrededor, según las fuentes que he consultado, de 2 millones de dólares. Ese es el canchón, es inmenso.
No tenemos una foto completa. Pero ¿de quién son esas propiedades? Porque Edu dice que él no tiene más que el departamento en el que ahora vive. está lo del body gym. El body gym que tienen ahí en Abancay, ¿no? Consiste en un gimnasio y 2 canchas sintéticas. Y eso, ¿todas esas son propiedades de él? No es de Edu, sino es de la familia Vergara. Entonces la pregunta es si su hermano, que es el que construyó este body gym, ¿no? Y la familia que compró el canchón, son los dueños o no de este negocio. ¿De dónde salió la plata? ¿No? ¿De dónde salió el dinero? Porque es muy grande. Aparte han tenido, ahí está, mira, este es la cancha de gras sintético, ¿no? ¿Eso es donde? ¿En Abancay? En Abancay. Y tienen 2 canchas de esas. O sea, porque la propiedad de los Treyes en Abancay es una propiedad muy grande. No, los Treyes es una familia honorable, incluso. Absolutamente. Ex hacendados. Absolutamente. ¿No? Pero ellos le vendieron a esta familia. Entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene? No, a lo que me refiero es que es una propiedad muy grande y muy cara. O sea, es una propiedad que no es cualquier cosa. O sea, además que en Abancay, como Andahuaylas, ¿no? Y como en muchas zonas del narcotráfico, los precios del metro cuadrado se han elevado. Acá se está hablando de $2.000 el metro cuadrado. O sea, mucho más que San Juan del Lurigancho. $2.000 el metro cuadrado en Abancay. Porque ese canchón que estamos viendo, es un canchón inmenso, ¿no? Y si le pones a $2.000 el metro cuadrado y si han comprado 2.000 metros, ¿no? Pues hay que hacer una simple multiplicación, ¿no? Lo que estamos viendo es entonces de que hay un imperio económico, hay un imperio que consiste en varias propiedades, no solo esto. Ahora, una última pregunta, Jaime, sobre el tema Mamani. ¿Por qué tú has hecho referencia a Mamani y a una supuesta investigación que se habría producido en la Policía Antidrogas con respecto a Moisés Mamani? ¿Por qué? A ver, sobre Mamani, todo el mundo se pregunta de dónde obtiene su plata, ¿no es cierto? Pero yo tengo 3 cosas. Uno, tenemos la certeza de la investigación por lavado de activos, que fue dada a conocer alrededor de cuando salieron los audios, ¿no? Que tiraron abajo al gobierno de PPK. El asunto está en que no solo existe eso, también existe un testimonio reservado, porque en el que se encuentra hoy esa investigación, de una persona que yo lo traje de Sandia, ¿ya? Por lo tanto, yo he conversado con esta persona y en su testimonio él señala, ¿no? De que el señor Mamani estaría enviando droga desde la zona de Sandia, San Pedro de Putinapunco, a Bolivia. Por eso es que está reservada. Pero es gravísimo lo que está diciendo. Pero por supuesto que es gravísimo. Entonces, yo creo que debe salir en algún momento. Está en manos de una procuraduría, ¿no? Está en manos de una procuraduría. Yo he conversado con él, porque yo fui quien lo traje acá. ¿A este colaborador? Sí, a este colaborador. Y ahora su testimonio es reservado y él no puede... ¿Y la tercera? El tercer dato es que en una entrevista radial en la ciudad de Juliaca, otra persona, un rondero de la misma zona de San Pedro de Putinapunco, indica al señor Mamani que estaría también enviando droga, ¿no? De esta zona de San Pedro de Putinapunco. Entonces, eso me lleva ¿a qué? A sostener de que estamos frente a un congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico o con el tráfico ilícito de drogas, como se le llama formalmente, ¿no? Entonces, esos son los datos que hay. Yo creo que van a salir, porque el audio fue escuchado por muchas personas y por el quien habla. Lo que pasa es que no tengo el audio, pero el testimonio está en manos de una procuraduría, ¿no? O sea, tú eres de los que ha dicho sistemáticamente que hay dinero del narcotráfico metido en las campañas electorales, que hay congresistas que han sido electos con dinero del narcotráfico. ¿Tú te reafirmas en eso? Bueno, por supuesto que sí. Ahora, pasando a ese tema, yo en abril, marzo del año 2016, yo di a conocer el mapa, ¿no?, de narcocongresistas electos en el Perú. Y eran 21 narcocongresistas. Ahí están incluidos aquellos que son financiados por los narcotraficantes. 21. Entonces, yo me reafirmo en esas cifras. Es más, creo que va a ser un poquito más de esa cifra, pero son 21. Pero y 14 están en fuerza Te popular. pregunto lo mismo que te pregunté en 2016. ¿Y cuáles son los nombres? Bueno,
Vamos viendo cómo los hechos están. Pero dámelo, pues dámelo. No se puede dar los nombres. Ya, pero dámelos a mí y yo como guardo la reserva. Tú sabes que yo cumplo mis compromisos, ¿no? Podría ser. Está bien. Pero evidentemente yo les voy a decir con absoluta franqueza, hay un periodista que es amigo mío, con quien hemos trabajado todos los 21 casos, ¿no? Los 21 casos. Desde Cajamarca hasta Ancash en la parte norteña, incluido la parte del sur de Ica, y obviamente también toda la parte de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, ¿no? Donde hay verdaderos patrones regionales del narcotráfico que son congresistas hoy. Por eso llamamos narcocongresista. Bueno, vamos a entrarle eso, te vamos a convencer de que nos sueltes la historia completa. Jaime Antesana ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Qué sorprendente la información, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Casi 4.000 millones de dólares están entrando a la economía producto del tráfico de drogas en el Perú. Exitosa. Y no hablamos, no existe el tema. No existe. Hay que decirle al presidente de la República, ¿ves? Que le entre al tema. O la embarcación Tlatot lo tiene mediatizado. Porque existe la embarcación Tlatot, que fue, él lo llevó él, una embarcación mexicana del cártel de Sinaloa que cayó con cocaína. Él lo solicitó siendo presidente regional y no lo utilizó para nada. Es más, lo reparó, hizo gastos ahí y no lo utilizó. ¿Por qué no lo utilizó? Porque lo tiene en la bahía del puerto de Hilo. Es muy importante ese tema. Bueno, vamos a transmitirle la pregunta al presidente cuando lo tengamos al frente. Hoy día hay una conferencia de prensa del presidente, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, Jaime. Pero antes, no hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es la peruana. Por eso tu diario Exitosa todos los días te regala su colección Restaurantes y Guariques. Reclama gratis todos los días una receta de los platos más deliciosos de nuestro país. Diario Exitosa te informa con la verdad. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona. Con sus 5 carreras profesionales: ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Para informes o inscripciones puede usted llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Si usted quiere información, puede comunicarse a los siguientes teléfonos. Tome nota: 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O visítenos al Facebook, Plaza Unicachi Este. Esto puede cambiar tu vida. Estamos en la línea con el congresista Edu Vergara, que ha sido directamente aludido por Jaime Antesana, especialista en temas de narcotráfico, hace algunos minutos. Edu, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Ha hecho referencia específicamente a 2 temas. Uno, la supuesta compra de propiedades, a una propiedad muy grande de la legendaria familia Treyes, porque se supone cerca de $2 millones. El gimnasio que tienen, el pequeño complejo deportivo que hay ahí. ¿Cuál es la explicación o la respuesta que tú tienes a este primer tema? Es decir, que Nicolás, supuestamente tu familia ha adquirido propiedades con dineros cuyo origen no puede explicarse. Nicolás, yo le pido a todos los periodistas que quieran investigar que hagan la investigación que ellos deseen. Lo que no puede pasar, Nicolás, es que una persona, el señor Jaime Antesana, vaya a un medio de comunicación y diga tal o cual cosa, y cuál es su fuente, tengo un trascendido, tengo una fuente. Te voy a explicar, Nicolás, la compra de la familia Treyes. Ese terreno de la familia Treyes, Nicolás, se compró el 37.5% de las acciones y derechos a la señora María, que es parte de de la familia. ¿Cómo se compró eso? No nos costó $2 millones, le costó $700,000. Exitosa. Esa compra fue mi hermano y mi familia, mi mamá también. ¿Cómo fue? ¿De dónde sacaron los $700,000? Bueno,
Mi hermano Fabio, Nicolás, compró un terreno en el 2000 y luego ese terreno fue vendido a la señora de Comercial Santa Cecilia por $450,000 en mayo del 2017 a través de un crédito bancario de la señora de Santa Cecilia. La diferencia, Nicolás, fue con un préstamo de la Caja Huancayo el 28 de diciembre del 2007 y tienen un crédito de 10 años. El terreno donde está ubicado tanto el gimnasio como la cancha de gras, Nicolás, ese terreno fue comprado a la familia Salas. No tengo ahorita la fecha, pero es entre el 2004 y el 2005 que fue comprado por $180,000 y tanto en las canchas de gras como el gimnasio fueron hechos a través de un préstamo, primero las canchas de gras, a través de un préstamo de la Caja Huancayo, que hubo unos pagos que se hicieron, y el gimnasio fue a través de la cooperativa San Pedro, primero de 100,000 y luego de 300,000 soles, Nicolás. Nicolás, yo no tengo problema en que se investigue todo lo que quieran, y está muy bien, ese es el trabajo de ustedes. Lo que yo les pido, por favor, es que cuando van a sacar una supuesta bomba, que por lo menos nos peguen una llamada, o por lo menos la persona que va a sentarse ahí, Nicolás, con tu audiencia, que por lo menos enseñe, por lo menos que vaya a registros públicos. Uno no puede ir a decir, a desligar que de Andahuaylas llegaba la cocaína, cosas como esa, Nicolás. Eso no está bien, Nicolás. Yo les pido a todos que me investiguen todo lo que quieran, a mi familia que lo investiguen, pero Nicolás, tiene que por lo menos, se tiene que tener una documentación, ahora, tiene que ir una pregunta más, Edu. El diario La República sostiene que puede acreditar que tú viajaste con los colombianos. Es decir, no solamente con tus socios, sino con el hombre que aparentemente es la pieza clave de la conexión con el cartel de, ¿no es cierto?, de Juárez y con las organizaciones de narcotráfico en Colombia y en México. ¿Es verdad esto? Nicolás, yo nunca he viajado con el señor Sánchez a Colombia. Donde los señores de la República nuevamente se indican que el congresista Vergara ha estado ahí en Colombia, la única vez que yo estuve en Colombia, Nicolás, fue luego de la creación de la empresa. Estuve allá por 2 días, fuimos a ver el mercado de pinturas, Nicolás, fuimos a ver cómo funcionaban las pinturas. Para hacerte más exacto, la única vez que yo me vi con el señor fue el 15 de agosto al 17 de agosto. Quiero retroceder un poquito, Nicolás. La única vez que yo viajé como congresista de la República, del 24 de marzo al 26 de marzo, Nicolás, yo fui a un matrimonio de unos amigos, de una pareja de amigos colombianos que los conozco hace 10 años, fui con mi esposa y fui con un amigo. Nicolás, voy a retroceder un poquito más. El 7 de octubre al 9 de octubre yo viajo a Colombia y me dicen, ahí en la República sacan y dicen, ¿cómo es así que un congresista va 2 días? Efectivamente fui, Nicolás, fui a ver el partido Perú-Colombia, fui a Barranquilla, fui en el avión de la selección peruana, fuimos allá y regresamos. Nunca me vi con el señor Sánchez. Del 18 de febrero al 24 de febrero yo fui a Colombia a ver a esta pareja de amigos colombianos, Nicolás, porque estaban viendo el tema de si se casaban o no. Son amigos míos, Nicolás. Yo no tengo nada de por medio. La primera vez que viajé a Colombia, Nicolás, fue a Cartagena con 2 amigos de la maestría y luego el 2009 volvimos a ir a Colombia para la Feria de las Flores el 9 de agosto con estos 2 amigos peruanos de mi maestría de la Universidad del Pacífico a Colombia. Nicolás, yo en 14 años he viajado 32 veces fuera del país, 8 a Colombia, durante 9 años, por un periodo de 9 años, 7 a Estados Unidos. Fui 2 veces a Brasil porque yo hice un curso en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, Nicolás. Nicolás, investígueme todo. Lo que yo quiero, que por lo menos haga una contratación mínima, Nicolás. Saquen un registro público, miren el monto. Uno no puede decir, oye, hay un trascendido que se ha comprado por $2 millones. Eso no está bien, Nicolás. O como el diario La República dice, hubo exportaciones.
Y luego de que hubo exportaciones, en una letra chiquita dice, me equivoqué, eso eran importaciones, hubo un error involuntario. Eso no está bien, Nicolás. Eso no es la prensa que necesitamos, Nicolás. Que me investiguen todo lo que deseen. Yo creo que está muy claro y yo creo, Edu, sinceramente, que nosotros estamos tratando de manejar como todos los temas, con la mayor responsabilidad posible. Por eso inmediatamente, yo no sabía lo que iba a decir Jaime Antezana. Apenas lo ha dicho, lo que hemos tratado es de tener la versión para contrastar, ¿no es cierto?, de sus afirmaciones. Que lleven unos documentos, Nicolás, lo mínimo, ¿no? Oye, mira, este predio costó tanta plata, acá está la ficha registral, cómo es así, con qué plata se compró, este terreno se compró en efectivo, bueno, que vayan por lo menos al banco, o por lo menos que nos peguen una llamada, ¿no? Oye, ¿cómo es esto? Tengo esta información. Nicolás, la primera información que salió cuando cogieron a este señor Sánchez, me llamó América Televisión a mí a las 6 de la tarde. En 20 minutos, Nicolás, porque ellos me querían hacer una nota vía teléfono, le dije, por favor, quiero que sea en vivo. En 20 minutos estuve en el canal y me paré frente a la cámara y les conté todo la verdad, Nicolás. Nicolás, mi familia ni yo nunca hemos pisado un juzgado, Nicolás. Yo les pido, por favor, investíguenme todo, yo no tengo problemas. He mandado las cartas a las diversas instituciones, Procuraduría, Ministerio, Congreso. Yo no tengo problema que me investiguen. Pero lo que yo sí les pido, por favor, es que cuando alguien se pare a decir, a sindicar algo, por lo menos tenga un... Que lo acredite, me parece legítimo el reclamo. Eso es lo justo, ¿no es cierto? Nada más. Si después de eso encuentran algo indebido, denúncienme, yo no tengo problema. Pero deslizar, yo no puedo deslizar, el señor Antezana hizo una tal cosa, porque eso no está bien, Nicolás. Yo creo que está clara tu posición, Edu, y te agradezco mucho por habernos atendido. Muy gentil. Nicolás, lo que ustedes necesiten, quieren información, estoy recopilando información para que sea fechas. Ojo, la propiedad que se compró fue la familia Salas, ellos lo pueden acreditar. Entonces, yo no tengo nada que esconder, Nicolás. Todos han sido con préstamos bancarios, hay algunas deudas todavía pendientes. Por ejemplo, la última compra, hay un crédito a 10 años, Nicolás. Por favor. Eso ya ha quedado claro, yo creo que todos los hemos escuchado. Yo te agradezco mucho, Edu, por atendernos. Nicolás, un fuerte abrazo. Muy buenos Muchas días. gracias por tu atención. Muy buenos días. Esto es la versión, por supuesto, de Edu Vergara, y es cierto lo que él reclama, ¿no es cierto? Tenemos que confrontar todas las versiones y por eso inmediatamente hemos tomado contacto con él para escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto. Vamos con nuestra secuencia, los exitosos de Exitosa. Adelante, por favor. Presentamos los exitosos de Exitosa. Hay algo sorprendente que está ocurriendo en el Perú con respecto a la tecnología médica. Hay gente que viene de todas partes del mundo a tratarse en el Perú, porque acá hay no solo los mejores médicos, sino los equipos más sofisticados y más modernos. Y es por eso que el día de hoy hemos querido entrarle a este tema con el doctor Fernando Chávarri. Es algo así como el doctor láser, digamos, más o menos. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la tecnología láser ha evolucionado desde hace muchos años atrás, que al principio, cuando apareció, tenía muchas complicaciones, pero ahora, así como han evolucionado los celulares, las computadoras, los equipos láser han mejorado tremendamente y ahora se convierte en un apoyo muy grande para los médicos para poder resolver muchas patologías, ¿no? Ahora, comencemos por contar un poco lo que usted tiene ahora. Usted tiene una clínica donde hacen todo tipo de tratamientos con láser, ¿no es cierto? Correcto. En la clínica Chávarri nosotros trabajamos con muchos tipos de láser, ¿no? Para rejuvenecimiento, para acné, para secuelas del acné, para manchas, para arrugas, para flacidez, para lunares, queratosis. Hay una serie de patologías en la piel que se pueden tratar con láser y que es mucho más práctica que una intervención quirúrgica, ¿no? Claro, o sea, es una terapia además eficiente, ¿no es cierto? Da resultados y a largo plazo. Efectivamente, son resultados muy prácticos, muy rápidos y que no implican ningún riesgo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cirugía siempre hay un riesgo de sangrado, de puntos, de cicatrices, de cambios de expresión, por ejemplo, o si no hasta de sobreinfecciones, ¿no? Además que requiere cierto tiempo de reposo, ¿no? Ahora, hay muchas... ¿Cuántas operaciones, cuántas intervenciones ha realizado usted? Bueno,
Lo que te puedo resumir quizás es de que tenemos aproximadamente 30.000 pacientes desde que comencé con esta tecnología. 30.000 pacientes. Sí, estamos hablando de más o menos 25 años de Y la trabajo. tecnología que están usando es una cosa, pero última generación, ¿no es cierto? Son equipos que hay acá y hay en Alemania, hay, digamos... Exactamente. No tenemos nada que envidiar en términos de equipamiento, ¿no? Sí, hay una anécdota muy interesante que podría comentarles. Ahora en noviembre del año pasado tuvimos una reunión de la Sociedad Europea de Láser, a la cual pertenece mi asociación, a la Sociedad Europea, ¿no? Y reunidos en una mesa comentábamos sobre los últimos equipos que han aparecido, ¿no? Y yo les comentaba, pues bueno, ya tenemos este último láser de picosegundos, hablamos, y me preguntaban, pero ¿cómo? ¿Ya lo tiene? Sí, le digo, lo hemos adquirido recién hace un par de meses. Nosotros recién lo estamos evaluando y vamos a ver. Entonces yo realmente me sorprendí, me quedé callado porque no quería pasar de soberbio ni nada por el estilo, pero me di cuenta de que si antes nosotros esperábamos por una tecnología 8 años, 10 años, que siempre llegaba con retraso, ahora estamos a la par con los europeos, ¿no? Y tenemos los mismos equipos y la misma tecnología cuando ellos recién Claro, están porque entrando. están pasando cosas tan increíbles como esta. O sea, por ejemplo, en el tema de la oftalmología y los tratamientos láser, o sea, antes se iban los chicos a hacer sus prácticas profesionales a Colombia, España, que Barraquer y no sé qué. Ahora Sí. vienen acá, Así es. ¿no? efectivamente. Ahora vienen acá, porque esto se ha convertido en el centro de la cirugía láser prácticamente de América Latina, ¿no? Sí, es algo llamativo porque, bueno, pertenecemos a la Sociedad Española de Láser y pertenecemos a la Sociedad Europea de Láser. Singularmente, ambas sociedades están comandadas por un peruano, un piurano, ¿no? Se llama el doctor Mario Atreyes. Y él tiene 30 y tantos años de trabajo con láser y es uno de los pioneros del láser en Europa. Y tiene un liderazgo bárbaro, ¿no? Entonces, él ha visitado constantemente Perú y ha ido introduciendo de a pocos esta tecnología, ¿no? Ahora, su historia, bueno, digamos, usted es un hombre tremendamente exitoso ahora, ¿no? Usted, el hecho Muchas solamente que gracias. tiene 30.000 pacientes, es una cosa que han pasado por su clínica, es increíble. Pero ¿cómo empezó su historia? ¿Usted alguna vez soñó en terminar en lo que está ahora? O sea, La verdad que ¿cómo no. fue su comienzo? ¿Dónde estudió? ¿En qué colegio? Bueno, desde primaria, digamos, yo soy exalumno de La Salle, luego pasé al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, soy orgullosamente guadalupano, luego ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A la O sea, en las facultad. épocas que los colegios públicos eran tremendos colegios, ¿no? Exactamente. Guadalupe pues tiene una trayectoria bárbara y un tremendo prestigio, ¿no? ¿Cuántos han pasado por ahí? Mi padre también enseñaba en Guadalupe. Entonces, de ahí pasé a San Marcos, ingresé a San Marcos en el año A 72. San Fernando, pues ya para estudiar medicina, digamos. Exacto, la Facultad de Medicina de San Fernando. Y me gradué en el año 1983 como médico cirujano. Y luego inmediatamente postulé a la Marina, ingresé a la Marina como médico asimilado, como teniente primero, pero estuve solamente 3 años, porque una gran experiencia en la Marina, excelente, pero mi visión era otra, ¿no? Entonces me llegó la información de que había aparecido una nueva tecnología láser en esa época. Estamos hablando del año 1987. Pero usted era médico general, digamos, ¿no? Médico cirujano general, pero me llegó esa información del láser y me interesó y me llamó la atención. Entonces comencé a viajar, a indagar sobre esta tecnología y para ser franco, al principio no entendía nada. De verdad que era muy difícil porque había mucha física de por medio, ¿no? Pero poco a poco comencé a ingresar y me fui acostumbrando y comencé a comprarme mi primer equipo de láser, ¿no? Que en esa época eran unos equipos que prácticamente eran unas lucecitas nada más, ¿no? Pero que tenían un efecto fotoestimulante muy mínimo. Pero bueno, comencé a introducir y comencé a indagar más, me fui a cursos constantemente a Europa, sobre todo, España, Italia, Grecia, hasta que conocí a este colega que, bueno, al doctor Treyes, al doctor Treyes, el peruano. Exacto, y con él, bueno, hicimos una buena química y es una excelente persona, me dio puertas abiertas para la tecnología y bueno, comencé a desarrollarme en eso, ¿no? Desde el año 87. Y bueno, sin darme cuenta ya estamos en el 2018, han pasado 30 y tantos años y en fin, es mi práctica diaria, ¿no? Porque han sido pioneros en esto, ¿no? En este tema del láser, ¿no? Sí, diríamos que para Sudamérica hemos comenzado desde muy temprano, cuando la tecnología todavía no estaba posicionada.
Pero como todo en la vida es constancia y trabajo, hemos seguido nosotros en lo mismo y ahora, bueno, ya la tecnología es muy reconocida, ¿no? Por todos en general. Alguien me decía que en el Perú ocurre un fenómeno muy particular, que por las características críticas en las que normalmente ha estado la salud pública, los médicos en su proceso de formación, usted mismo trabajando en la Marina 3 años, ¿no es cierto?, como asimilado, o el trabajar en hospitales públicos te da una experiencia que muy pocos médicos pueden tener, porque tienes que resolver problemas casi sin recursos. Y si a eso le sumas, ¿no es cierto?, la tecnología, ya nadie te gana, pues, ¿no? Nadie te gana. Eso es muy cierto, porque en otros países un estudiante de medicina en formación no tiene la oportunidad de tocar un paciente, porque no te lo permiten. Es muy serio que una persona que no sea médico y más que sea estudiante de medicina no puede tocar un paciente, ni siquiera, digamos, darle una recomendación. En cambio, en Perú, por nuestras necesidades y por los escasos recursos y el escaso equipamiento, desde que estamos internos, nosotros ya tratamos pacientes y nos volvemos realmente muy capaces porque no tenemos tecnología, no tenemos ni instrumentos. Yo me acuerdo que en el año 83, bueno, esto es algo muy desagradable decir, pero en un hospital de salud, cuando estábamos de internos, yo me acuerdo que las operaciones se utilizaban gasas reusadas, era algo fatal, que a mí me dejó impactado, ¿no? Y eso estamos hablando del año 86. Y estamos hablando, ¿no?, de lo mismo, bueno, más o menos sí. Ahora, ¿no? El informe de Giovanna Díaz fue conmovedor el día domingo en la revista dominical sobre el colapso de la salud pública. Sí, ¿no? Realmente es muy triste. Ahora, digamos, si esto puede tener de alguna manera una mirada positiva, es decir, o útil, es que ha permitido a los médicos que han sido capaces de superar todas esas dificultades, convertirse en unos médicos invencibles. Por eso es que el médico peruano en el extranjero es muy reconocido y tiene un gran prestigio y son muy solicitados porque tienen una gran experiencia y tienen una gran habilidad para sus tratamientos y para sus operaciones, ¿no? En todas las especialidades hablo, ¿eh? Es muy reconocido el médico peruano. Y bueno, esto también nos ha favorecido a nosotros porque con la experiencia que tenemos, presentando nuestros casos en el extranjero, un ejemplo, hace 2 años atrás nos premiaron con la mejor presentación en una reunión de la Sociedad Española porque en Europa no te tratan pieles oscuras. O sea, le tienen mucho respeto a las pieles oscuras por las dificultades que tienen los efectos secundarios. En cambio, aquí en Perú nosotros tenemos una variedad de razas y una mezcla exquisita que hace que nosotros agarremos mucha experiencia en el trato de estas pieles, ¿no? Y es una gran experiencia. Ahora, para terminar, 2 cosas. Están haciendo maravillas con el láser, ¿no? Exacto. O sea, desde, digamos, temas psicológicamente tan impactantes como el acné, ¿no? De gente que no solo se trata el acné, sino de lo que queda después de haber tenido acné en la adolescencia. Ese, ¿no?, es un problema muy frecuente y que crea mucho trauma psicológico en los muchachos y en las chicas, porque las secuelas del acné realmente no tenían una solución, ¿no? Se hablaba de la dermoabrasión mecánica, de los peeling quirúrgicos, pero eran tratamientos un poco groseros y muy traumantes. Ahora con el láser es algo muy fino de hacer y las secuelas se mejoran un 70, un 80%. Los lunares ya no necesitan operarse, se sacan con el láser porque se vaporiza las células que están en exceso. Por ejemplo, el rejuvenecimiento facial ya no necesita cirugía en determinados casos porque la piel estira. La piel estira, jala con la formación de nuevo colágeno propio ocasionado por el mismo organismo. El láser solamente genera un estímulo térmico calórico y la piel responde formando nuevo tejido. Por eso es que la piel se ve más lozana, más tersa, más estirada y como era 10 años atrás. Una última pregunta para terminar, doctor Chávarri, que es el tema de la formación de la gente joven. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que estimular que aquello que hacemos bien lo multipliquemos, ¿no es cierto? Lo convirtamos en un patrimonio, así como tenemos una tremenda gastronomía, ¿no es cierto? Y tenemos destinos turísticos y tenemos, o en el caso de las profesiones, por ejemplo, la oftalmología o este tema de los tratamientos láser deberían ser
digamos, parte de lo que ofrecemos al mundo, ¿no? Sí, hay algo llamativo, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Que todavía en la currícula de las universidades, en las escuelas de medicina, yo siempre converso con médicos recién recibidos y les pregunto cuántos meses de láser han tenido en la universidad. No, ni un mes, semanas, ni una semana, días. Bueno, una vez nos mencionaron algo en una sola clase. Digo, pero ¿cómo? Si tenemos una tecnología que es tan exquisita y tan beneficiosa para el trabajo médico como para el paciente, todavía en las universidades no se enseña el láser, ¿no? Entonces ya debería comenzar a utilizarse esta tecnología a nivel general, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al doctor Fernando Chávarri, director de la clínica Chávarri, lo felicito por lo que está haciendo y yo creo que hay que recalcar este tema, ¿no? O sea, esta combinación de médicos peruanos recontra experimentados que han enfrentado las peores dificultades por la precariedad en la que se ha producido su formación y sus primeros años de médico, los han convertido en una superestrella. Si a esa superestrella le pones tecnología, no hay quien nos gane en el mundo. Tenemos por eso los mejores médicos del mundo. Eso es algo que tenemos que vender. Es muy cierto. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a usted. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Los Exitosos de Exitosa. Hemos presentado Los Exitosos de Exitosa. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el día 22 de abril. Para informes e inscripciones puede usted llamar al 275-0500. 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y antes de irnos a la pausa, les voy a hablar de lo que está pasando con el diario Exitosa. No hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Por eso tu diario Exitosa todos los días te regala su colección Restaurantes y Guariques. Reclama gratis cada día una receta de los platos más deliciosos de nuestro país. Diario Exitosa te informa con la verdad. Volvemos. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. Para mayor información puede usted llamar a los siguientes teléfonos. Tomen nota, por favor. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O visítenos al Facebook. Plaza Unicachi Este puede cambiar tu vida. Y estamos ahora con nuestra secuencia Medio Tiempo con el señor Gonzalo Núñez. Presentamos Medio Tiempo con Gonzalo Núñez. Gonzalo, buenos días. ¿Estás o no estás, Gonzalo Núñez? Sí estoy. Sí, estoy hace 10 minutos esperando, señor Nicolás Lucas, en un teléfono fijo que yo pensé que ya no existían, pero había un teléfono fijo que estaba medio escondido en este departamento y lo estoy usando para que salga más nítida la señal. Muy profesional todo, muy profesional todo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué novedades nos tienes? Partidazos, hoy día partidazos. Alguno dice que el City, que perdió 3-0 contra el Liverpool, que jugó magnífico, me encanta ese Liverpool, un equipo irresponsable. Un equipo irresponsable, va para adelante nomás, no importa cuántos goles le mete, sigue buscando. Jürgen Klopp dice que en el futuro se van a jugar con 5 delanteros para que los partidos se acaben 8-3, 8-5. Claro, que es lo que le gusta a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Dice, yo acá hago trabajo y que no me importa que me vote para que le guste a la gente. Es un Ferrando, un Pocho Rospiloso, así de ¿cómo se llama? Del fútbol. Y dice que lo bonito son los goles, y si me meten muchos goles, que me meta muchos goles, yo voy a meter muchos también, dice, ¿no? Entonces, le ganó 3-0 al City. Pero de ahí, escúchame, vino hablando del Manchester City, y yo estaba viendo el otro día Manchester City con Manchester United. Sí, buen partido. 2-0. Lindo partido. 2-0 y me fui, dije, esto ya se acabó. No. Me voltearon el partido. Le voltearon 3-2.
dos golazos de Pogba. Y estuvo genial el chileno Alexis Sánchez, juega muy bien. Y los 3 pases de gol vinieron de él. Justo él llegó del Arsenal al Manchester United. Ahora, el Manchester United ya un poco lejos le quedó la cosa para el campeonato de la liga inglesa, ¿no? Está a 7 puntos. Pero hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, tiene que el City 1:45. Barcelona-Roma está resuelto, ese partido no hay ni que verlo. Hay que verlo para ver cuántos goles mete Messi, nada más. Porque ya ganó 4-1 en la ida. Imposible, 4-1 Barcelona, y ahora tiene la posibilidad de incluso hacer una llave, creo, bastante más larga, ¿no? 4-1, hay una diferencia abismal entre los equipos, pero el otro partido que terminó 3-0, que no hay gran diferencia con 4-1, ¿no? Dicen todos de que no, que la llave ya está así abierta, porque estos partidos son de muchos goles. Yo he calculado bastantes goles en esta llave. Yo dije 8 o 9, no sé si voy a llegar. Ojalá que sea esos partidos un montón de goles, porque el City tiene que salir a buscarlo con todo. Comenzando el partido ya sabe que tiene 3-0 en contra. Yo no creo que el Liverpool, habiendo ganado 3-0, pierda la clasificación. Me da esa sensación de que la tiene asegurada, pero algo de emoción tiene que haber en ese partido, de que unos goles rápidos de repente en el primer tiempo. Creo que ha sido un lindo partido. El interés está ahí, porque las llaves están resueltas ya de alguna forma, Nicolás, porque mañana juega el Real Madrid, que ganó 4-1. Ya la diferencia es amplia. Y el otro partido del Bayern, que ya ganó en Sevilla. Pero ¿cuáles crees tú que van a ser los que van a quedar al final? ¿Cuáles van a ser? Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, y yo creo que Liverpool. No creo que ese 3-0 le dé vuelta ya el Bayern ya está, porque ya ganó en España. Al Sevilla mañana juega en Alemania. El Real Madrid ya goleó en el partido de ida, la tiene absolutamente encaminada esa llave. No creo que pase nada, porque tiene que jugar en el Bernabéu, de local. El Barcelona 4-1 de la ida, y este partido de hoy del City es el que vamos a ver. Yo creo que va a ser un lindo encuentro, pero yo creo que el Liverpool la tiene. El Ricolás del fútbol, como le digo yo a Jürgen Klopp, ¿no? Que se parece bastante al que salía en Alfonso Vicente, el chico Vice, ¿ah? Y que también me hace acordar a ti por el Ricolás, vamos. Bueno, y bueno, tenemos el campeonato local también. Hoy día arranca la fecha, que tiene como propio fondo el clásico mañana. Hoy va a jugar Garcilaso contra Cantolao, que anda bien, un equipo con poco presupuesto, pero que va llevando jugadores jóvenes, y Deportivo Municipal, que juega contra el alicaído Unión Comercio. Y mañana no hay mucha venta de entradas hasta ahora, parece que no hay mucha gente, ¿eh? El clásico no ha llegado con grandes pergaminos por el hecho que están mal, pues, los dos equipos, ¿no? Se apartan un poquito, las hinchas se juegan Matute. Pero eso está mal también, ¿no es cierto? Porque tú en otros países la UTA es peor que Alianza. Pero escúchame, los hinchas van en otros países a los partidos, esté como esté su equipo. Tiene que ser así. Yo creo que de repente va a levantar un poco la cuestión de 20 entradas, quizás mañana mismo en el partido, de repente hoy día más tarde, pero no hay pues ese entusiasmo de definir un campeonato, de que faltan pocas fechas, todavía falta muchísimo, ¿no? Si fallas en este torneo de verano, te recuperas en la apertura y tienes un boleto ganando la apertura para fin de año, o ganas en clausura otro boletito. Como que vas sacando boletos cada 3 meses, ¿no? En este campeonato peruano, ¿no? Vamos a ver si mañana se rompe la racha Universitario. La U ha jugado 10 partidos, Nicolás, y tiene un triunfo, ¿puedes creer? Una victoria en 10 partidos. Ese es drama. El equipo no ha podido contratar a nadie, pues lo castigaron por no cumplir con las licencias, esto que te pone muy recto todo, y se fueron como 8 o 10. Entonces el equipo realmente está tratando de levantar cabeza, y ya mejora un poquito con el ingreso de un jugador y con esto creo que podemos quizás terminar. Con un equipo que me hace acordar a ti, a un jugador que me hace acordar a ti. Se llama Manicero. Ya. A ver, lo voy a mirar. No, tú tienes correa, creo, o no mucha, no sé. Yo creo que sí tienes correa. Por supuesto, si aguanto a Philly Butter todas las mañanas. Imagínate, ya estamos. Tiene como 5 correas. Muchas gracias. No.
No, ¿de qué? Listo. Muchas gracias, hombre. Buen día para todos. Terminamos con nuestra secuencia medio tiempo. Qué entretenido que puede ser. Este programa de Exitosa Deportes es fuera de serie, ¿eh? Fuera de serie. Yo lo veo, lo escucho y lo veo casi todos los días, cada vez que puedo. Judy Rodríguez nos trae las redes sociales. ¿Qué dicen sobre Maduro y si debe venir o no? No viene Trump, ya no está PPK de presidente, al pobre Tillerson, secretario de Estado, que vino a hacer campaña contra Maduro, lo sacaron por Twitter. Y ahora, ¿qué nos hacemos? ¿Ah? Bueno, como era de esperarse, algunos comentarios en las redes sociales, Nicolás, están un poco cargados y calificativos, así que me ha dado el trabajo de elegir algunos. Por acá están haciendo destrozos por acá en el estudio. Vamos a revisar el primer comentario en las redes sociales. Juan nos dice, si no viene, los venezolanos en Lima ya no podrán lincharlo. Y ganas no le faltan, dice. Ahora, si viene, ¿qué de bueno podría aportar en la cumbre? Respuesta, nada, dice. Julio Guaroto dice que venga, pero que sea recibido por los miles de venezolanos que viven aquí, que se les dé opción de ver al líder, al causante de que hayan huido de la muerte, la persecución y el hambre, a ver si los convence para que regresen y de paso se llevan a todos los de la izquierda, dice Julio Guaroto. ¿Qué tiene que ver? A ver, Coral nos dice, al cabo que ni quería. Por otro lado, vamos a ver qué opina Fernando Javier Cáceres, ya en el Facebook de Exitosa. Maduro tiene a Venezuela muerta de hambre y tuberculosa. ¿Cómo podemos invitar a este genocida de su país? Dice, la mayoría de trabajadores gana de 5 a 10 dólares al mes. No es justo. Algunos comentarios, nada más, de los que se pueden leer, al menos. Sí, porque la gente está muy cargada. Ahora, está pasando una cosa muy loca en Venezuela. La oposición se dividió. Hay un candidato que se llama Henry Falcón, que sí ha aceptado ir a las elecciones. Y que en la última encuesta de Data Analysis, que es una empresa relativamente respetada de medición de opinión, lo que dice, primero, que la desaprobación de Maduro es enorme, ¿no? Supera el 70, casi 75% si sumas todas las desaprobaciones, ¿no es cierto? Pero la pregunta más importante es ¿por quién votaría? Resulta que Henry Falcón le gana a Maduro. Qué cosa increíble la que podría pasar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal enemigo de Falcón? La propia gente de la oposición, que no quiere ir a las elecciones y está llamando a que no vote. O sea, por ejemplo, si con la reapertura del registro electoral, ¿no es cierto?, los 100.000 venezolanos que viven en el Perú se inscribieran y fueran a votar, que es a lo que se supone tienen derecho, ¿por quién van a votar los 100.000 peruanos? Dime tú, ¿por Maduro o por Henry Falcón? ¿Ah? Por Falcón, creo. Pero es lo más probable. Ahora, la oposición hace campaña porque no vayan, entonces, la cosa está ahí de loco. Muchas gracias, Judy. La política a veces es más complicada de lo que parece. Está con nosotros el ingeniero Orestes Cachay, el rector de la Universidad Nacional de San Marcos, que tiene una cara de cansado como si no durmiera hace 2 semanas. Bienvenido. Sí, muy probable. Muy buenos días, Lucas. Estamos acá para conversar de algo positivo de San Marcos, ¿no? Exitosa. Tenemos varios aspectos positivos. Uno de ellos es el licenciamiento que ha recibido San Marcos por 10 años. No porque es la más antigua, sino porque tiene la mejor producción científica de gran impacto a nivel internacional. Y ha cumplido todos los requerimientos. Hemos cumplido con todos. Porque con usted conversamos acá, sí, Orestes, de que les ponen una serie de vallas y de requerimientos, pero no les dan los recursos. Entonces, ¿cómo la vas a hacer? Pero sí hemos superado. Aún así hemos formado 2 equipos, uno de SUNEDU y el de San Marcos, y hemos ido de la mano resolviendo todos los impases y presentando lo que es la realidad. San Marcos tiene 466 años, este año el 12 de mayo cumplimos 467 años. Es la realidad nacional, es nuestra universidad que dice y habla por todas las universidades del país. Tenemos 317 programas aprobados por SUNEDU. O sea, no es una universidad pequeña como que tiene 5 facultades, 4 facultades, 317 programas. Y articular la malla curricular, la sumilla, los sílabos, hacer el plan, los reglamentos, la forma como se va a desarrollar, dónde se van a desarrollar, ha sido bastante laborioso para nosotros. Inclusive hemos ordenado todo el bagaje de información de cada una de las escuelas. Ahora, pero doctor Cachay, o ingeniero Cachay, ha habido igual, alguien me recordaba, fue Aldo Mariate, exactamente, que me pasó una foto suya cuando usted protestaba en San Marcos y participó incluso en una toma. Bueno. Y ahora usted ha tenido que enfrentar la protesta de un grupo de estudiantes de estudios generales
nosotros tuvimos a dos medios el día de ayer acá, y lo que ellos reclaman es que no los han permitido participar en el proceso de elaboración de los contenidos, que no hay los docentes suficientes, que hay problemas incluso con los espacios físicos que van a tener que ser compartidos, ¿no? Probablemente, pero nosotros lo que tenemos que hablar es de algo positivo. Si hubo una protesta de nuestros alumnos, hay que escucharlos, y nosotros los escuchamos siempre, pero no vamos a la presión. Toda discusión lo llevamos al Consejo Universitario, y en el Consejo Universitario se aprueba ahí está por la foto mayoría. cuando estaba usted revoltoso. No tanto como revoltoso, porque en realidad esa toma fue hecha por estudiantes y administrativos. Y yo estaba como decano y tuve que ir a dialogar con ellos, claro, a dialogar y decirles que depongan de esa situación, porque era SUNEDU quien tenía que definir ese aspecto. Y después nos retiramos. No, yo no lo aprobé. Al contrario, llamamos a la cordura. Ahora, el problema es... Pero sin hacer daño a la institución. De acuerdo, pero el problema finalmente es ¿no es cierto? O sea, San Marcos, ¿cuánto dinero necesita? O sea, no ¿cuántos hay? ¿Cuánto te podemos dar? ¿Qué sencillo nos sobra? ¿Cuánto dinero necesitamos para que San Marcos sea una universidad del primer nivel, que esté por lo menos entre las 100 primeras del mundo? En el año 2014, cuando sale la nueva ley 30220, sale un programa de fortalecimiento para las 12 universidades principales del país. La primera universidad, San Marcos. No recibió ni un centavo. Esa ley nació sin presupuesto. Y en ese momento se hizo un cálculo y San Marcos necesitaba más o menos 1.400 millones de soles para ponerse a la altura de todas las universidades del mundo. Y esos 1.400 el Estado no nos puede dar inmediatamente, tampoco lo pedimos. Pero sí, claro, en un espacio de 7, 8 años. Ahí me permito discrepar con usted, ingeniero, porque yo creo que sí el Estado tendría que dar pues esos 1.400 millones. Así es. O sea, ahorita estamos hablando que en el proyecto de estudios generales, que están subiendo de 300 millones a 400, a 500, ahora quieren ir hasta 600 millones, o nos estamos gastando mínimo, me dijo el primer César Villanueva, 5.400 millones de dólares en el remozamiento de una refinería que no sabemos si va a funcionar o no en Talara. O sea, ¿y cuánto estamos pidiendo para que se arregle la educación pública en el Perú, comenzando por San Marcos? Claro, si nosotros sacáramos un presupuesto solamente para las 12 universidades, es un cálculo increíble de requerimientos económicos. Pero el Estado debe orientar su atención a la parte de educación. Y San Marcos está demostrando que a pesar que recibe 220 millones de recursos ordinarios, los redireccionamos específicamente para la parte académica, para la parte de investigación. El año pasado hemos formado 400 equipos de investigadores y que ha movilizado a 2.000 docentes. Este año estamos en un proceso de concurso también para formar los otros equipos de investigación. Y las universidades del mundo que imparten y que tienen impacto en investigación son los que están en los mejores espacios de los rankings. Y eso es lo que pretendemos, que San Marcos sea así. San Marcos es mucho más grande que sus propios problemas. Pueden haber críticas de nuestros estudiantes, los aceptamos, pero también tienen que aceptar que ellos pueden colaborar en esto, en la solución de estos problemas. Podemos encontrar un aula con un espacio muy pequeño, pero esa es la infraestructura actual que tenemos. Claro, pero eso es lo que hay que cambiar, pues, claro, Orestes. O sea, yo creo que esa es la pelea que hay que dar y usted debería ser la cabeza de esa pelea, que de una vez, o sea, nos estamos endeudando para hacer un metro que va a costar 6.000 millones de dólares. Estamos locos. O sea, ¿para qué necesitamos ese lujo si somos un país que tiene otras urgencias? Ese es un porque además se sigue mirando la educación como si fuera un gasto. O sea, en el Ministerio de Economía fuera como si fuera plata perdida. Y no se dan cuenta que estamos invirtiendo en nuestro futuro, que lo que nos va a hacer un país grande va a ser nuestra inversión en la educación. Así es. Mire, nosotros tenemos un grupo de alumnos que hace su carrera de acuerdo al flujo de entrada y salida, de 5, 6 y 7 años. Los 2 primeros alumnos de cada programa en este año, por segunda vez, van a ir a un programa de fortalecimiento académico y de investigación a la Universidad de Harvard. De Harvard, sí, Entonces, eso. Y eso es un incentivo para el estudiante para seguir en los primeros puestos. Hoy día yo vengo de la ciudad universitaria con 40 alumnos, que es el primer contingente que va a salir. Y ellos vienen con otro chip. Y les digo, ustedes tienen un reto de mirar y ver
¿Qué le falta a la universidad para poder superar a esas universidades? No va a faltar mucho, pero ¿cuáles son las estrategias eso es lo para poder hacerlo? Que está ocurriendo, ¿no? por ejemplo, en países como China, como Vietnam, ¿no es cierto?, como la propia India, donde hay ejércitos de estudiantes de universidades en las que se ha metido mucho dinero en sus países, que se van a las mejores universidades de Estados Unidos, de Europa, se apropian del conocimiento y regresan a sus países para devolverlo. En primer lugar a las universidades donde vienen y en segundo lugar al propio país, con nuevas tecnologías, nuevas ideas, con respuestas, soluciones, o sea, para aprovechar nuestros recursos, explotarlos de la mejor manera, ¿no? Y es más, en este momento tenemos un convenio con Microsoft que nos está dando la oportunidad de entregarle a partir de este ciclo a los estudiantes 10 licencias originales de Microsoft. Uso de Skype, uso de plataformas académicas, uso de la plataforma de investigación para poderse conectar con el mundo. La misma plataforma que usa Harvard la tenemos nosotros en este momento. Entonces las herramientas de trabajo ya las tenemos. Estamos habilitando nuestro edificio de biblioteca exclusivamente para que nuestros estudiantes vayan, realicen sus investigaciones, realicen sus trabajos y hagan sus exposiciones. Esos ambientes antes estaban direccionados a la parte administrativa. Estamos desalojando la parte administrativa y los estamos reacondicionando para lo que es el fin, la biblioteca. Tenemos bibliotecas virtuales, estamos haciendo la interconexión de las bibliotecas de cada facultad, que son una biblioteca especializada con la biblioteca central, para que el alumno pueda bajar cualquier información virtualmente. Entonces, darles todas las facilidades y las herramientas para que tengan una formación de primera con camino a la excelencia. Esa es nuestra preocupación. Y dejar San Marcos dedicado netamente a lo que es investigación. Claro, pero yo creo que todos los esfuerzos que ustedes están haciendo, al igual que los reclamos los estudiantes, porque ayer uno escucha a estos chicos y lo que quieren es tener acceso a una educación de calidad, tener los recursos, los maestros, las áreas, las bibliotecas, el acceso a tecnologías, etcétera. Lo que están... Es decir, no están reclamando por ellos mismos, están reclamando por el futuro del país. Así es. ¿No es cierto? Para que salgan profesionales calificados adecuadamente. Y yo creo que lo que hay, y en eso los medios tenemos que asumir un compromiso, tenemos que hacer una campaña porque la educación sea prioridad en el Perú y meterle dinero a la educación y que no haya, es decir, ingeniero, ¿cachai? Nos estamos endeudando para un metro carísimo, para una refinería que no sabemos si va a costar, y quién sabe para qué otras cosas más nos habremos endeudado con PPK. Y San Marcos, si hay que endeudarnos, bueno, endeudémonos para educar a nuestra gente. Y San Marcos siempre da la delantera. Nuestros estudiantes son los primeros en reclamar y los escuchamos. Lógicamente que a veces no podemos atender lo extremo que están pidiendo. Con los pocos recursos se está direccionando a las necesidades prioritarias, equipos, laboratorios, investigación. Y yo hago un llamado en este sentido a todos los estudiantes. Ya hemos empezado el año académico, demos una vuelta a la página. San Marcos es más grande que sus problemas, estamos licenciados y aprovechemos esas grandes fortalezas que nos va a permitir ahora concursar a proyectos de inversión de fuente externa. Antes no podíamos hacerlo porque no estábamos licenciados. Ahora sí, es una gran fortaleza que tiene San Marcos. Y eso no desperdiciemos. Al contrario, sumemos. Les he pedido a los alumnos que comencemos a trabajar. Yo vengo recibiendo a los 40 alumnos que van a Harvard. Les he dicho, ustedes son embajadores, son representantes del país y de la Universidad Sanmarquina. Y por consiguiente tienen que hacer quedar bien en alto a nuestra universidad. Orestes Cachay, el ingeniero Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Orestes. Muy gentil. Terminamos por el día de hoy. Yo le quiero enviar un saludo acá a Giovanni Rocío, no al abogado, que es mi amigo, sino a su hijo, que ayer cumplió 5 años y que va a ser un tremendo futbolista y que va a mantener a su papá. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.